Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Padre, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos como iglesia. Gracias, Señor, porque sé que traes una palabra hoy que nos fortalecerá, que hablará nuestro espíritu. Así que quiero dedicar este tiempo y que cada hombre y que cada mujer pueda recibir lo que viene directamente de ti. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque hasta hoy has sido fiel con cada uno de nosotros y sé que lo seguirás haciendo. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar leyendo la palabra en el libro de Nehemías. En el capítulo 8 voy a leer del verso 8 al 10. Nehemías 8 del 8 al 10 dice así: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban, de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces podemos creer, como lo dijo aquí el gobernador Nehemías, que el Señor es nuestra fortaleza. Y este pueblo de Israel había sido convocado para un acto solemne. Era una asamblea religiosa y se celebró el primer día del mes séptimo. Se celebraba el día de las trompetas y era llamado sábado, es decir, el día de reposo. Y había que ir para celebrar la santa convocación. Pero cuando podemos leer la historia, ninguno era obligado a ir a esa asamblea. Cada quien iba porque sentía y sabía que ahí iba a suceder algo bueno. Quizás hoy nosotros como iglesia estamos reunidos en este lugar y sé que ninguno ha venido obligado. No sé si alguno de los esposos o de las esposas vinieron obligados, pero yo creo que no. Pero si así fuese, tenemos que comenzar a pensar cómo estaba esta gente que estaba deseosa de que ese día se celebrara para poder tener una asamblea y poder sentir la presencia de Dios. Y nosotros en este lugar hoy podemos estar reunidos como iglesia y podemos celebrar el día del Señor. Pero no era nada más que estaban siendo invitados para una celebración de una asamblea religiosa. Era que ese día se iba a levantar el altar por primera vez luego de que este pueblo había estado en cautiverio. Por primera vez iban a poder ofrecer holocausto al Señor. Entonces era algo que estaba pasando allí en ese lugar que los tenía muy emocionados. Porque era un tiempo de bendición, era un tiempo de muchas emociones. Porque ellos podían tener en su memoria el tiempo que estuvieron presos, esclavos en cautiverio, fuera de su región, fuera de su país. Y ahora estando en el lugar de donde nacieron, pudiendo adorar al Señor, ellos estaban emocionados. Pero cuando el profeta Esdras, que era el director de esta asamblea, comenzó a leer la palabra de Dios, comenzó a leer las leyes de Dios, el pueblo se sintió herido en su corazón. Porque esta ley le mostraba a los hombres los pecados y los peligros de haberlos cometido. Y cuando ellos comenzaron a darse cuenta, ese pueblo que había ofendido a Dios y que por tanto tiempo estuvieron en cautiverio por haber ofendido a Dios, comenzaron a llorar y comenzaron a sentirse mal. Es por eso que de ahí viene este llanto de ese pueblo. Pero el gobernador Nehemías y el sacerdote le dicen: no lloren, no se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado para el Señor. Por eso yo te quiero decir también a ti hoy: no estés triste, porque hoy estás en un lugar donde este día ha sido consagrado para el Señor. El Señor te va a hablar, el Señor se va a manifestar, y por eso debes tener un espíritu expectante y lleno de alegría.
cuando se le explicó la palabra de Dios a todo ese pueblo, entonces comenzaron a alegrarse, porque comenzaron no solamente a ver lo que la palabra le decía de lo malo que habían hecho, sino que comenzaron a ver también las bellas promesas que comienzan a recibir aquellos que se arrepienten de su pecado. Igualmente Dios hoy está hablando lo mismo en su iglesia. Tú puedes haber cometido errores, tú puedes haber hecho cosas incorrectas, pero cuando tú empiezas a ver las promesas que el Señor te comienza a dar, cuando tú te arrepientes y comienzas a caminar el camino correcto, eso tiene que comenzar a traer alegría a tu vida, porque sabes que las cosas van a comenzar a mejorar. El Señor te está hablando en este tiempo. El pueblo de Israel, cuando escuchó eso, sabía que había esperanza. Y hoy nosotros como iglesia también tenemos una esperanza, porque hemos conocido al Hijo de Dios, a Jesucristo, y lo tenemos ahora en nuestro corazón. Y eso es nuestra mayor esperanza, porque así el pecado quedó atrás, nuestra vida pasada quedó atrás, y ahora podemos avanzar hacia una nueva vida. Solamente el hecho de que tú hoy tengas la vida eterna por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, es una razón suficiente para que tú estés nivel gozo eterno. No debería haber razón en esta tierra para nosotros estar tristes. Yo no digo de que no va a haber momentos difíciles, yo no digo que quizás hay cosas que pueden suceder y la palabra lo dice, en esta tierra vamos a tener aflicción, pero el Señor da la promesa, confía que yo he vencido el mundo. Entonces nuestro gozo debe estar en saber que vamos a tener una vida eterna. Sé que muchos pasamos por momentos difíciles, quizás pasamos por una enfermedad, pasamos por una pérdida de un familiar, sufrimos separaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, quizás estamos quebrados económicamente, bueno, espiritualmente algunos. Podemos sentir la soledad. Y con todo y estas cosas, hay algunos que son más llevaderos que otros. Pero al final, sea poco, sea mucho, terminan robándonos la paz, la tranquilidad y el gozo. Por eso es que tenemos que comenzar a activar la palabra de Dios en nuestras vidas para comenzar a caminar en fe. Poder hacernos realidad de cada una de esas promesas. Por eso dile a la persona que está a tu lado, deja la quejadera y avanza. Así se llama la palabra de hoy. No, mentira, así no se llama la palabra de hoy. Así se debió haber llamado la palabra de hoy. Pero como uno no puede decir esas cosas para que la gente no se sienta mal, yo se lo voy a poner más bonito. La palabra de hoy se llama el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Amén. Pero tenemos que avanzar, tenemos que creerlo. Fíjate lo que dice Juan en el capítulo 15, versículo 9 al 11. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces el Señor nos está enseñando algo. Él estaba en un nivel de gozo porque estaba conectado con su Padre. Y aunque estaba pasando quizás momentos difíciles en esta tierra, podía estar en ese nivel de confianza y de gozo porque siempre su conexión estaba pegada con el Señor, con Dios. Y Él nos está diciendo, así como yo lo hago con mi Padre, ahora háganlo ustedes conmigo, porque así es como ustedes se van a llenar de gozo. Pero fíjate algo tan interesante, a veces podemos pensar de que el Señor nunca tuvo momentos donde pudo haber sentido tristeza, pero cuando vemos que Él podía quizás estar atravesando Palestina, y veía cuánta tristeza había en la gente, que la gente que lo conocía quizás no prestaba atención a lo que él estaba hablando. El Señor conocía el corazón de cada persona, el Señor conocía de dónde habían nacido, cuál era su origen, cuál era la circunstancia de que le estaba pasando en ese momento en su vida. El Señor podía haberse sentido triste con esta gente, veía el sufrimiento de ellos, se compadecía de ellos, pero discernía cuál era el problema. El problema venía del pecado. Entonces decía, tanta gente atada, tanta gente apartada por el pecado, haciendo su propia concupiscencia, haciendo el pecado, y no ha querido voltear su mirada a Dios. Eso podía entristecer el corazón del Señor. Pero él sabía que él había venido con una misión, que era cumplir lo que el Padre le había indicado.
morir en la cruz. Y en ese tiempo donde lo iban a llevar para sacrificarlo, sufrió tanto que dice la palabra que lloró lágrimas de sangre. Quiere decir que él podía sentir el dolor. Y muy pocas veces pudo ver la fe de un centurión romano que decía: tú vas a salvar a mi guardia. O podía ver pocas veces la gratitud de una mujer como María. No fueron muchas veces que el Señor pudo ver de las personas que hicieran cosas a su favor, como lo vimos el domingo pasado. Hasta Pedro, siendo un discípulo, en un momento determinado lo negó. Entonces, el Señor sabía: yo no puedo moverme por el sentimiento de lo que la gente va a hacer, porque si no, estaría amargado. No podría ser el plan de Dios. Por eso hoy el Señor te está diciendo: tú tienes que comenzar a pegarte de las cosas de Dios para que puedas ver el propósito por el cual tú naciste en esta tierra. Y cuando tú estás pegado de Dios, entonces esa comunión va a hacer que las cosas y situaciones más difíciles comiencen a mejorar. Jesús estaba en una total armonía con la voluntad del que lo había enviado. Y ese es el nivel que tú tienes que comenzar a vivir. No había nada que interrumpiera esa intimidad. Por eso hoy no puede haber ningún problema, ninguna situación que rompa la intimidad que tú tienes que tener con el Señor. Porque precisamente pegado a Él es donde vas a recibir la paz, donde vas a recibir el consuelo. Pero muchas veces comenzamos a vivir situaciones en nuestra vida y lo que hace es que nos separan de Dios. Porque nos emergemos tanto en el problema que se nos olvida buscar de Dios. Pero fíjate cómo también nos lo explica el apóstol Pablo. Quiero que veamos lo que dice Filipenses en el capítulo 4. Él comienza diciendo: alégrense siempre en el Señor. Pero después dice: insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo da un consejo: alégrense. Alégrense. Pero fíjate esto tan importante: que su amabilidad sea evidente a todos. Quiere decir que el Hijo de Dios, cuando está alegre, cuando está siendo guiado por el Padre, todos pueden ver que hay algo diferente en él. Aunque pueda estar atravesando problemas, igualmente el Señor está trabajando a su favor y eso le trae paz y tranquilidad. Y para la gente eso es algo evidente. Pero a veces vemos cristianos que venimos a la iglesia, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos un problema y somos los primeros que estamos: oye, pero esta situación está muy difícil, es que estoy deprimido, es que no puedo avanzar, es que tú no sabes. Entonces, ¿de dónde vamos a hablar del poder y del amor de Dios si nos estamos presentando de esa manera? Luego te hace un recordatorio: el Señor está cerca. Y como el Señor está cerca, no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, ora y pídele al Señor por lo que te está pasando. Entonces, es algo que el apóstol nos está hablando, porque es ahí donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. Cuando el enemigo venga a traer los dardos de derrota, de que mira, eres un hijo de Dios, mira, ahora vas para la iglesia, mira, ahora estás diezmando, mira, ahora que estás haciendo todo lo que la palabra de Dios dice, mira cómo te está yendo, parece que te va peor, a la gente del mundo le va mejor. No, es la paz de Dios la que va a cuidar tu corazón y tu pensamiento y va a rechazar cada uno de esos dardos del enemigo. Pero ¿cuál era el secreto de Pablo? El secreto de Pablo fue que entendió lo que es poner la confianza en Dios. Primero que en cualquier cosa, inclusive en sí mismo. En la primera etapa de la vida del apóstol, él ponía su confianza en sus credenciales, de donde él venía, de su educación, de su jerarquía entre los judíos. Esa era la fuente de su seguridad. Esa era su carta de presentación.
hasta que llegó el momento de la confrontación con el Señor. Y el Señor lo encuentra ahí en ese camino de Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendemos que Saulo iba en contra de los cristianos. Le tiraba piedras, los mataba, los insultaba. Y el Señor se presenta ante Saulo solamente para que él pudiese ver todo lo malo que había hecho y a partir de ahí comenzar una nueva vida. Él dejó todo lo que estaba atrás y comenzó a abrazar una nueva vida, un corazón nuevo. Y por eso cuando leemos su palabra más tarde, él pudo declarar: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es tremendo. Porque yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de decir: todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho por mi esfuerzo y por mí mismo, lo pongo como basura ahora que tengo al Señor en mi corazón. Porque quiere decir que eso es más grande que cualquier otra cosa. Pero yo sé que muchos de nosotros no somos capaces de hacer eso. Porque nos gusta juzgar el pasado, nos gusta cuando nos iba bien en el pasado y comparar cómo nos está yendo ahora y quisiéramos regresar allá. En vez de pensar que podemos estar mejor que como estábamos en el pasado, porque ahora tenemos al Señor. Pero tenemos que comenzar a vivirlo. La relación de Pablo con Jesús trajo nuevos fundamentos. Comenzó a ver la vida de otra manera. Cuando enfrentaba pruebas ya no era igual como era antes. Ahora podía experimentar el poder del Espíritu Santo. Y es lo que yo quiero que nosotros como iglesia comencemos a experimentar. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos situaciones difíciles, que podamos sentir el poder del Espíritu Santo que está peleando a nuestro favor. Y no de que estamos solos en algún momento. Y por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que aprender a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea la situación. Sea momentos grandes o sea momentos bajos. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos que aprender a depender de Él. Y que nuestra seguridad descanse en Dios, porque ahí vamos a tener una convicción de que la palabra de Dios es cierta y que se va a cumplir en nuestras vidas. Cuando tú tienes esa convicción, tú vas a comenzar a tener paz. Y de la paz viene el gozo. Ahora tú me puedes decir a mí: sí, pastor, pero es que para el apóstol Pablo es muy fácil, porque después que seguía a los cristianos, después que era un hombre terrible, tuvo una presencia cara a cara con el Señor. Wow, ¿quién no va a cambiar de esa manera? A mí me aparece el Señor en mi cuarto y yo soy, el próximo predicador de la próxima iglesia. Pero a mí no me pasa nada de esas cosas. A mí lo que me pasa es real. Tú ni te imaginas lo que yo sufro en las noches, lo que yo lloro. Pero yo te voy a decir algo. Te voy a decir un secreto nada más. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él no estaba en unas vacaciones en Europa. Ni siquiera estaba ahí esperando en el boarding pass, ahí donde uno le espera, sentado ahí en la sala de espera de un crucero para ir para las Islas Vírgenes y México. Y bueno, mientras llega el crucero y mientras nos llaman, voy aquí a escribir esta carta, inspirado para que todo el mundo entienda lo maravilloso de la vida que estoy pasando. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba en una cárcel romana. Estaba en incomodidades, estaba pasando hambre, siendo humillado, torturado, esperando que en cualquier momento lo llamaran para ser ejecutado. Y en esas condiciones fue que escribió esta carta, donde nos está diciendo: alégrate y ten gozo. Cuando él estaba en un lugar donde no lo estaba quizás viviendo para el ojo del hombre, pero él, su confianza estaba en el Señor, y sí podía sentir la paz, y sí podía sentir el gozo, y por eso podía hablar a cada uno de la iglesia de Filipenses de lo que era poner al Señor de primero. Así que nosotros tenemos que empezar a vivir de esa manera. Yo sé que quizás hoy podemos estar desanimados por cosas que estemos viviendo, cosas que quizás yo no lo sé, el Señor sí lo sabe. Quizás estás inconforme en el lugar donde estás trabajando, quizás estás inconforme con el matrimonio que tienes en casa, quizás estás inconforme con lo que ves en la cuenta del banco. Quizás estás inconforme con muchas cosas y eso te quita la paz y eso te quita el gozo. Pero tenemos que comenzar a hacer algo para sentir lo de Dios en nuestra vida.
Y tú me puedes preguntar, ¿pero qué debo hacer, pastor? Gracias por preguntar. Vamos a ver lo que dice la palabra en Job, en el capítulo 8, en el versículo 5. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta palabra se la estaban diciendo a Job, no cuando estaba sentado en medio de la mayor manifestación de alegría. Cuando le estaban dando esta palabra a Job, acababa de perder a todos sus hijos, su ganado, estaba quebrado. Se pueden imaginar haber perdido a todos sus hijos el mismo día, metidos todos en la misma casa. Y en ese momento llegó esta palabra de ánimo y de fe. Quiere decir que hoy el Señor te está hablando a ti. Y no importa lo que tú puedas estar pasando. El Señor nos da unas instrucciones de lo que debemos ir haciendo. Porque yo sé que podemos vivir en una sociedad quizás materialista, donde el nivel de éxito se mide de otra manera. Porque el nivel de éxito te va a definir como un triunfador o como un fracasado. Y eso tiene una regla general. Y esa regla es, de acuerdo a tantas cosas materiales que tú tienes, tú eres un tipo exitoso. Pero si no tienes tantas cosas materiales, tú no sirves para nada. Eso es lo que este tiempo y este sistema nos enseña. Y entonces para muchos, tratar de llegar a ese nivel, vivir ese concepto que este sistema ha puesto, como no lo alcanzamos, nos frustramos. Y cuando revisamos el Instagram y vemos que todo el mundo es feliz menos yo, que todo el mundo celebra, que todo el mundo hace una parrilla, que todo el mundo está en la playa, en la nieve, en todos lados, todo el mundo está feliz menos yo estoy amargado en la casa. ¿Cómo hace esta gente para celebrar tanto? Ni trabajan y mira, salen y tienen más cosas que yo. Eso es lo que el sistema nos va enseñando. Pero por el contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a ver el éxito de otra manera. Porque los beneficios del éxito, de lo que vemos en el mundo, quizás, tienen sus cosas buenas. Pero nunca va a poder tener lo bueno que es aprender a movernos en los tiempos de Dios y recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque cuando estamos bajo la dirección y la protección del Señor, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Y aunque el momento que estamos viviendo hoy no es definitivo, sabemos que con el Señor vamos a tener algo mejor. Y el Señor está preparando algo, aunque las cosas estén saliendo mal hoy, donde vamos a poder abrazar la bendición que tiene preparada. Es ir en el proceso. Como decía el pasaje, aunque hoy tu estado quizás sea pequeño, aunque quizás te cueste avanzar, aunque tengas muchas luchas, tengas dificultades, estás viviendo bajo la sombra del fracaso, no estás satisfecho con la vida que estás viviendo, no te des por vencido. ¿Sabes por qué? Porque la palabra nos da la promesa de que tu postrer estado será mayor a lo que tú estás hoy. Y cuando tú comienzas a creerlo, tú vas a poder ver esa promesa hecha en tu vida. Porque no es una promesa de un pastor, no es una promesa de un hombre, es una promesa que está en la palabra de Dios. Y la podemos ver ahí en el libro de Job. Pero tres cosas poderosas nos enseñan este versículo. En primer lugar, es necesario que busquemos la presencia de Dios. Y fíjense que la palabra nos da una instrucción de cómo, dice, preferiblemente en la mañana. Busque la presencia de Dios temprano. Porque cuando tú te levantas y tú sales a la calle, tú comienzas a vivir el día a día y comienzas a tener confrontaciones con tu jefe en la calle, con las situaciones, y tú no buscaste al Señor temprano, después que ya tú hayas pasado todo el día y estés cargado, quizás tu espíritu no va a querer leer ni prepararse para lo que Dios tiene que decir.
Pero cuando tú te levantas y comienzas a buscar a Dios desde temprano y le dices, Señor, aquí estoy, voy a comenzar un nuevo día, háblame, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué me quieres mostrar? Es el primer consejo que le dicen a Job. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Es ahí donde debemos comenzar a hacer nuestro pan diario, de buscar al Señor cada día. Antes quizás de buscar el alimento material, de la comida, buscar el alimento espiritual. Eso va a hacer que tú tengas tu tiempo de leer con el Señor, que tú tengas tu tiempo de escuchar, pero sobre todo de meditar lo que dice la palabra. Porque otro consejo que le voy a dar no es que lo van a hacer en 5 minutos corriendo y llevan la Biblia aquí y se van cepillando por el otro lado. De eso no se trata. Se trata de que tú te levantes temprano para tener un tiempo de comunión con el Señor. Porque qué bueno es querer que el Señor nos dé lo que estamos esperando. Señor, dame trabajo. Señor, dame un contrato. Señor, quiero un esposo, una esposa. Quiero estar bien. No quiero que me falte nada. Pero aquí yo sigo durmiendo, Señor. Hazlo tú, que yo aquí estoy durmiendo. Tenemos que levantar y hacer nuestra parte, buscar del Señor. El Salmo 1 nos lo recuerda y dice, bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que todo lo que haga será prosperado. Pero no queremos hacer ese sacrificio. No, eso es mucho, que lo haga el pastor y yo espero que me mande el devocional. Pastor, van 2 días que no nos manda nada. No he podido tener mi tiempo de intimidad con el Señor porque 2 días no nos ha mandado nada. Cada uno tiene que comenzar a tener relación con el Señor. Si no, no le pides a Dios. Porque tienes que buscarlo y rogarlo, pero rogarle cuando estás ahí en intimidad. El segundo consejo es que es necesario que vivamos una vida limpia y recta delante del Señor si queremos disfrutar de los beneficios de sus promesas. Tenemos que comenzar a vivir para agradar a Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tus oídos están escuchando? ¿Qué es lo que subes por Instagram? ¿Quieres que te den like a todo lo que tú subes? ¿O realmente quieres impactar el reino? Tenemos que vivir una vida limpia y recta delante del Señor. A veces la gente dice, no, hombre, que ser cristiano, eso es difícil. Es uno que tiene que ser, no, más difícil es ser cristiano. Y tener que romper los paradigmas de un mundo y vivir diferente. Pero cuando tú aprendes a agradar a Dios, que no importa lo que la gente piense, que no importa lo que tu lógica diga, sino que tú dices, yo voy a agradar el corazón de Dios, que es el que me ve. Y si no lo sabías, aunque estés solo en tu cuarto, que tu papá y tu mamá no te están viendo, tu esposa, el Señor te está viendo. Y es ahí donde tu corazón tiene que ver si se va a mantener limpio y recto delante de Él. Cuando tú haces esto, ¿sabes lo que sucede? Serás lleno de su amor. Porque comienza una buena relación, comienzan a estrecharse. Y como comienzas a tener una buena relación con el Señor, eso te va a traer paz y te va a traer gozo. Pero tenemos que comenzar a hacerlo. Comienza a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y lo tercero es que tienes que mantenerte en oración. Por eso dice la palabra orar sin cesar. Es una oración constante. No es una oración rutinaria. Es hablar con nuestro Padre. Que tú le puedes decir a tu papá, gracias por el día de hoy. Gracias porque puedo ver un nuevo día. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por lo que me estás mostrando. Hoy que ya he leído tu palabra y ya has hablado a través de ella, ahora yo voy a hablar contigo a través de la oración. Tú me conoces, tú me hiciste. Sabes que necesito estas cosas. Yo quiero agradarte. Mira mi corazón.
¿Cuántos de nosotros hacemos este tipo de oración? No, Señor, necesito un carro, mira, el otro tiene un carro, yo necesito este, y necesito lo otro, y necesito... Y parece que estuviéramos pidiendo una lista de Santa Claus al Señor cada vez que nos levantamos a orar. No, es adorarlo, es alabarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por lo que has hecho por mí. Porque he vivido tan alejado y quizás ni lo merezco, pero tu misericordia hoy me mantiene de pie. Cuando comenzamos a tener ese tipo de relación con el Señor y de oración, ten la seguridad que Él va a traer lo mejor para ti. Porque Él está esperando ese tiempo. Por eso no te desanimes. Cuando estés viviendo los peores momentos, no es tiempo de desanimarse, es tiempo de actuar. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los deportes, pero a mí ustedes saben que me gusta mucho. Y saben que cuando un equipo quizás llega a los últimos innings, está perdiendo, lo primero que hacen es animar. Vaya, vamos que sí podemos, vamos a regresar a este juego, no nos rindamos, vamos. Y sobre todo el béisbol, que es un deporte que no es por tiempo. Pero siempre tienes que sentir ese ánimo, y ese ánimo lo va a traer a tu vida cuando tú tienes una relación de oración y de comunión con Dios. Y mientras eso suceda, entonces tú te vas llenando de fe. Ya yo estoy cumpliendo lo que dice la palabra. Ya yo he comenzado a tener tiempo de intimidad. Ya yo he tenido tiempo de oración. Me estoy llenando de fe. Me estoy preparando para recibir lo que viene de Él. Y cuando tú te comienzas a llenar de fe, eso te va a dar esperanza. Y cuando tú tienes esperanza, eso te trae paz. Cuando tú tienes una esperanza, eso te va a traer paz. Si tú sabes que tú tienes que pagar el carro, y los giros del carro son 500, y tú te metes en la cuenta y dices, tengo 620, tú estás tranquilo. Tengo esperanza, yo voy a pagar y todavía me van a quedar $120. Pero cuando tú te metes en la cuenta y dices, tienes 200, tienes que pagar 300 el viernes, ahí es donde tienes que comenzar a creer y decir, Señor, yo he hecho lo que tú has dicho que tengo que hacer. Pero déjame decirle una cosa, esto es un paréntesis un momentico. El Señor ve la intención del corazón. El Señor no lo vamos a poder manipular. Eso es a los hombres, que quizás por intención nosotros hacemos algo, pero al Señor no. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y dice, wow, ahí está mi hijo, mira, me está buscando, está teniendo tiempo de comunión. ¿Cuándo es que tiene que pagar? El viernes a las 12 de la noche. Bueno, a las 11:47 por ahí yo lo voy a mandar, pero vamos a ver cuánto dura la fe. Vamos a ver cuánto dura la esperanza. Vamos a ver cuánto le dura el gozo. A ver si es verdad que lo que está diciendo va a hacerlo en práctica en su vida. Y uno dice, bueno, Señor, yo me he puesto a dormir tranquilo, y de repente mañana cuando te pares, ahí está. Eso se llama tener fe, eso se llama tener esperanza. Cuando tú vives ese nivel de vida, eso va a traer paz a tu vida. Porque tú vas a decir, Señor, tú eres el todo para mí. Yo dependo de ti. Pregúntenle a nuestros hijos si ellos están preocupados si uno tiene para pagar o no tiene para pagar. Ellos lo único que están preocupados es que cuando abran a la cena esté la galleta que le guste ahí. O le gusta el jugo, el refresco, lo que sea. Esas son sus preocupaciones. Mire, papá, se acabó el refresco. Ellos no están pendientes si papá tiene o no tiene. Ellos saben que eso va a llegar ahí. Eso se llama fe. Igualmente tenemos que hacer nosotros lo mismo. Ahora, no te quiero decir con toda esta palabra de que no puedas sentir dolor. El Señor lo sintió, el Señor lloró cuando murió Lázaro y sabía que lo iba a resucitar, pero como hombre lloró por los sentimientos, porque era su amigo. Entonces no quiere decir de que tú no te puedas sentir mal, ni te sientas mal si te sientes mal. No sé si me entiende lo que le estoy tratando de decir. No es que si te sientes mal dices, se me faltó la fe porque me estoy sintiendo mal. No, tú te puedes sentir mal, tú puedes llorar, tú puedes hablar, tú puedes decir. Lo que tú no puedes y no te debes permitir es vivir la vida con esa queja constante, porque comienzas a perder la fe. Y no dejes que la paz de Dios comience a actuar en tu vida.
Entonces, si te sientes mal, llora. Si hay momentos de incertidumbre, llora. Pero levántate a orar. Levántate a leer la palabra. Busca las cosas de Dios. Y eso sí, yo sé que Dios te lo va a dar. Si esa es su voluntad, no te apartes de Él cuando lo recibas. Porque ahí está la intención del corazón. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué yo no recibo esto si estoy haciendo todo? Porque el Señor sabe que en lo que te lo dé, te vas a ir. Entonces dice, yo prefiero tenerlo aquí amarradito a la iglesia, que le mande un mensaje al pastor, aunque sea de vez en cuando, para que ore por él o por ella, porque está esperando por algo, porque yo sé que cuando lo recibe se va a ir. Mire, ¿tú por qué no viniste para la iglesia? No, pastor, es que no, tú sabes, y de 10,000 excusas, y se apartaron. Entonces Dios conoce la intención del corazón, y Él te va a dar la bendición cuando tú estés preparado para recibirla. Así que hoy lo que yo quiero recordarte es lo que ya Dios hizo por ti. Ya Él entregó lo más preciado que era su Hijo. Y hoy tú tienes a Jesús en tu corazón. El Señor no quiere que tú pases dolor, porque el Señor no es loco. El Señor no va a decir, toma, yo te voy a enviar a mi hijo a morir por ti, pero quiero que sufras. Nosotros sufrimos por nuestra condición humana de pecadores y que nos apartamos de Él. Y abrimos puertas. Pero así termina diciéndole el gobernador Nehemías al pueblo. Le dio esta instrucción: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan con quienes no tengan nada, porque este ha sido el día consagrado para nuestro Señor. En otra cosa te está diciendo, tú puedes disfrutar de esta vida. El Señor ha preparado lo mejor para ti, pero tienes que ponerlo a Él de primero. Esa es la meta que tenemos que hacer nosotros cada día. No preocuparnos por los problemas, porque los problemas muchas veces nosotros no los podemos resolver. Hay algunos que sí, pero hay otros que yo sé que muchos han dicho, bueno, Señor, ya no puedo hacer nada, ya yo esto lo dejo en tus manos. Y entonces el Señor comienza a hacer su estrés y empieza a prepararse para entrar en ese año. Entonces no dejes que los problemas te roben la paz, la situación que puedas estar viviendo hoy, sino que cree que en Dios tenemos nuestra esperanza. Llévate esto en tu mente, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado en este día. Hoy te quiero pedir por cada hombre y por cada mujer que está en este lugar y que quizás está teniendo algún tipo de dificultad, de problema, cosas que tiene ahí en su mente que le perturba, que día a día pareciera que se hacen más grandes y que no hay salida y que no sabemos cómo va a terminar toda esta historia. Sabemos, Padre, que tú tienes control de cada una de las cosas. Ayúdanos a creer las promesas que están escritas en tu palabra, a poder llenarnos de fe, a poder llenarnos de paz, de gozo, fruto de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y aun cuando en momentos difíciles se levante la desesperanza, podamos creer que tú estás al control de cada una de las cosas. Hay cosas que irremediablemente no vamos a poder cambiar en nuestras vidas, pero sí vamos a poder cambiar el caminar en ti, en abrazarte cada día, en que tú seas nuestro buen Padre, proveedor, Padre de amor, que cubre cada una de nuestras necesidades. Hoy nos humillamos delante de ti y te damos gracias por lo que hasta hoy hemos vivido, porque sé que si esto lo hemos estado viviendo es porque algo quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Quizás para nosotros es muy grande llevarlo, muy doloroso, pero tú has permitido que eso suceda porque algo grande nos quiere mostrar. Y así, como lo dice en el libro de Job, aunque el principio era pequeño,
en el postrer tiempo era algo grande. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada persona en este lugar y los que nos siguen por las redes, que crea en tu palabra, que te ponga a ti de primero, que comience a tener relación íntima contigo, aunque hoy su momento sea pequeño, pueda terminar en algo grande, en bendición, que pueda abrazar lo que ha estado esperando por años, que esas cosas que médicamente sea imposible, llegue el milagro, llegue la sanidad, por la restauración familiar, por los hijos que se han ido de casa, por los padres que quizás también abandonaron a sus hijos. Cada una de estas cosas, Señor, tú vas a poder restituir y vas a poder restablecer, porque tu amor es infinito y tu amor nos sostiene. Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada persona que viene a este lugar. Bendice su vida, bendice su salida y su entrada, desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.